es un hombre que es ambivalente. Voy a explicar por qué. Porque el doctor José Álvaro Calle realmente tiene una preparación multidisciplinar, yo diría que extraordinaria. Si ustedes leen un poco su biografía, su semblanza, su currículum, podrán leer que es doctor en física, psicología y ingeniería. Y luego hay tantas personas que se quejan que cuesta mucho llevar una carrera adelante. Y la verdad es que cuesta, tendrás que contarlo por en algún momento. He sido profesor de la Universidad Complutense en la Facultad de Ciencia y Medicina. Este es el aspecto, digamos, científico que él tiene, pero por otro lado, en lo que respecta a esa ambivalencia a la que me refería, es un hombre de unas extraordinarias facultades, diría yo, psíquicas, y tiene un poder tremendo de absorción en cuanto al conocimiento, porque no cierra su mente a otros aspectos que van más allá de la ciencia, digamos, tradicional. Ello da lugar a que él sea capaz de moverse en ese mundo también del llamado esoterismo, y donde, bueno, conoce múltiples evidencias, conoce muchas técnicas también del orientalismo, como puede ser el yoga, como puede ser la filosofía vedanta, como puede ser el budismo. Y esto hace de él una persona especial que al combinar estos dos aspectos dé lugar a que pueda darnos realmente múltiples o muchísimas respuestas. Y pienso que lo va a hacer esta noche al hablarnos en su conferencia sobre los estados de conciencia del sueño en la problemática mente y cerebro. Antes de comenzar, si les parece, vamos a hacer como una pequeña introspección, una pequeña interiorización, que normalmente la realizamos en todas las prácticas de yoga antes de comenzar, para cambiar el estado de la mente, para traer la mente a otra longitud de onda distinta, y de esa forma uno pueda realmente prestar mayor atención a la disertación que el doctor Calle va a hacer. Si os sentáis con la columna derecha, en principio, podéis cerrar los ojos. Y ahora procurad hacer unas cuantas respiraciones profundas, amplias, profundas, abdominales, oxigenando bien el cerebro, inspirando profundamente y expirando profundamente. Bien, y ahora en estos momentos tratar de dirigir la atención de la mente a la respiración, pero sin participar de ella. Dejad que la respiración se produzca por sí sola y la mente adopta la postura de un observador de ese proceso de la respiración sin participar de tal proceso. Al mismo tiempo, todos esos pensamientos que van brotando en la mente y que se van generando, ante ellos adoptar la actitud de un espectador, de un testigo. No participar de esos pensamientos que surgen y llevar la atención de la mente una y otra vez a observar ese movimiento suave, cada vez más suave y lento de la respiración. En la medida en que hacéis esto, tratar de sincronizar la respiración con la repetición del mantra Om. Om, inspirar, Om, expirar, Om, inspirar, Om, inspirar, Om.
que ha despertado quizás más por el contenido que por otra cosa del tema de la charla que vamos a desarrollar aquí. Lo primero que a mí me gusta recordar en unos minutos es que si hablamos de la problemática mente-cerebro, vamos muy rápidamente a insistir en algunos aspectos de esa realidad tan extraña, pero realidad que es la mente, puesto que del cerebro se está hablando sobradamente y se va a hablar más en profundidad. No obstante, yo recordaré algunas relaciones que es interesante no olvidarnos entre esa realidad que es el cerebro y esa realidad que es la mente, que ya adelanto no debe interpretarse de ninguna forma como una dualidad cartesiana, cerebro por un lado, mente por otro, sino constituyendo un todo integral que no se debe separar. Y cuando alguien nos pregunta, ¿se puede concebir que exista mente sin cerebro? Bueno, pues que a lo mejor existe mente sin cerebro, pero no ya en una persona. ¿Puede existir el cerebro y no la mente? Pues posiblemente puede existir y existe en un laboratorio de disección, pero ya no en una persona. Las personas somos unas realidades, unas entidades muy complejas y donde la realidad mente-cerebro está de alguna forma íntimamente relacionada. Es mucho más fácil, aunque parezca que no es así al no profesional, explorar y hablar del cerebro que de la mente. ¿Por qué? Porque el cerebro en una disección que se haga se puede estudiar todas las particularidades que tiene, se puede estimar el número de neuronas que tenemos en el cerebro, el número de neuronias, de todas estas realidades que, como decía hace unos momentos, con toda seguridad les han hablado y van a hablar más en profundidad. Pero en cambio, la otra realidad ya es mucho más difícil de constatar experimentalmente y sin embargo ahí está. Y en estos aspectos es en los que yo quiero centrarme inicialmente para pasar rápidamente al tema de los sueños, que es el punto principal de mi intervención. Yo quiero recordar que mientras es posible decir, como indicaba hace unos momentos, qué relaciones son las vitales para que podamos decir que un cerebro funciona armónicamente, ya no es tan fácil afirmar de eso cuando hablamos de la armonía de la dinámica mental. Y desde luego lo que no es posible sostener de ninguna forma es que a través de un método objetivo, por ejemplo, a través de la electroencefalografía, poder establecer alguna correlación entre lo que da el electroencefalograma y el estado en que está una persona. Por ejemplo, se ha hecho una mística tremenda, en cierto modo justificada, respecto a las ondas alfa que se pueden recoger en la zona, digámoslo de una forma sencilla, en la zona posterior del cerebro, en los lóbulos occipitales, cuando este registro se hace en el estado de una persona que se encuentre relajada. Simplemente con los ojos cerrados, como estábamos aquí hace un momento, pues hay una gran profusión de ondas alfa. Pero también esa gran profusión de ondas alfa, si no nos dicen que corresponde a una persona sana, una persona adulta en ese estado, pues podría corresponder a lo mejor a un niño que estuviera en un estado de coma y entonces nos podría dar lugar a una confusión. Por otra parte, es imposible, yo lo comentaba con Marta, que se pueda establecer en el electroencefalograma si el estado de satisfacción que pudiera estar reflejado lejanamente por una profusión de ondas alfa, otra vez corresponde a que estemos comiendo una manzana o una pera. Si las dos nos agradan de una forma parecida, desde luego aquello es imposible detectar. Por otra parte, ya yendo más en directo a los grandes problemas que la ciencia tiene, cuando
se habla de la mente, quiero indicar aquí que si empezamos a considerar que cada uno de los aquí presentes tenemos una mente, el primer problema que se nos avecina es si esas mentes que cada uno tenemos están en interacción las unas con las otras. ¿Qué dimensiones tiene la mente? ¿Hasta dónde llega la mente? Si nos alejamos, como yo digo repetidas veces, si la mente se queda aquí o si nos acompaña, porque si podemos hacer alguna diferencia de si la mente se queda aquí o nos acompaña, es que podemos de alguna forma determinar las dimensiones o su alcance. Todo esto nos induce a, y esto es un estado en el que la ciencia, la neurociencia actual, no puede decir absolutamente nada. Es más, combinando de alguna forma lo que la neurociencia actual dice hoy con lo que la física moderna dice hoy, pues ya empezamos a tener grandes dudas. Si consideramos afirmaciones como estas, absolutamente comprobadas en el terreno de la ciencia, cuando se habla, por ejemplo, de la creación del universo, de la creación del cosmos, o del Génesis, en el principio, diríamos, fue el Big Bang, la gran explosión. En ese momento, la ciencia dice, en ese momento se generó, se creó el espacio y el tiempo. Como resulta que la mente no parece que obedezca a las categorías espacio-tiempo, parece entonces lógico deducir que la mente es como si en cierto modo fuera independiente de otros aspectos reales de la creación. O sea que en el ser humano ya nos encontramos con un gran interrogante de entrada, que estamos aquí, que somos humanos, que naturalmente tenemos que obedecer como seres que vivimos en el cosmos a una serie de leyes, y sin embargo empezamos a darnos cuenta cómo esa dimensión tan importante, la de la mente, bueno, pues quizá se escape a las categorías de espacio-tiempo. Y eso equivaldría a decir en física que la mente es prácticamente anterior al Big Bang. Prigogine, uno de los más grandes teóricos, es físico-químico, es un premio Nobel de química, es un gran especulativo en el sentido positivo de la palabra sobre la ciencia, sobre lo que es la mente, el hombre, las grandes interrogantes de la humanidad. En colaboración con otros físicos de gran talla, llega a decir en una de sus últimas publicaciones, y está en línea con lo que acabo de decir hace unos momentos, que si no se tiene en consideración al observador, es decir, la subjetividad del ser inteligente, quizá no tuviera ni sentido hablar de la existencia de galaxias, planetas, estrellas, y por lo tanto de eso que llamamos la realidad. Es decir, la realidad vendría a ser como una formalización, como una afirmación de que nosotros existimos. Estoy hablando, como digo, apoyándome en hechos que si alguno de los presentes es en este caso físico, sabrá que la cosa es así. Esto se está diciendo hoy día en física moderna. Y por otra parte, si algunos profesionales hay aquí, neurólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, sabrán que sobre las dimensiones, sobre el alcance de la mente es algo que no se puede ni decir nada. Ya nos vamos a meter un poco profundizando en esta serie de grandes incógnitas que el ser humano tiene. Vamos a ya empezar a introducirnos en el sueño, otro gran misterio. Antes que nada quiero recordar un comentario de uno de los grandes poetas alemanes de Hölderlin, cuando decía que el ser humano, cuando sueña, es un dios. Cuando piensa,
es un miserable. Realmente resulta muy duro escuchar esto así, pero Hölderlin posiblemente a lo que se está refiriendo es que quizá haya aspectos de la realidad con mayúscula que sobrepasen en muchísimo a la realidad que nosotros creemos que vemos en la vida de vigilia. Esto en yoga, mejor dicho, más que en yoga, en la filosofía oriental en general, correspondería a aquello de Maya es ilusión. Quizá lo que estamos viendo es algo que no corresponde a lo más real, pero sin acudir, sin salirnos de nuestra civilización occidental, tenemos los estudios de un gran psiquiatra suizo, Medard Bosch, que por otra parte es un gran pensador y ha viajado mucho, conoce muy a fondo todas las filosofías más importantes, digamos, del orbe y por lo tanto las orientales. Y Medard Bosch hace una afirmación realmente impresionante y de gran trascendencia práctica, como veremos, y es que durante eso que llamamos sueño en sus diferentes etapas, luego recordaremos que hay varias etapas en el sueño, pues bien, durante el sueño, sin distinguir ahora en qué fase o a qué fase nos referimos, lo que dice Medard Bosch es que la realidad que vivimos durante el sueño es una realidad diferente, pero tan vital para el ser humano como la de la vigilia. Y hasta tal punto hace énfasis en esta afirmación desde un punto de vista práctico, que Medard Bosch sostiene que aquello que practicamos, vamos a decirlo así, durante el sueño, es algo que de alguna forma concienciamos, interiorizamos, de tal manera que esa experiencia queda grabada en nosotros. Una persona podría soñar que va nadando mejor y mejor, o ejerciendo de una manera mejor y mejor un cierto deporte, y resultar que efectivamente esa experiencia queda grabada en el ser humano de tal manera que esa persona pues, es como si hubiera en estado de vigilia practicado esas actividades. Y fijemos, ¿cómo? Perdón. Y en este sentido, no olvidemos que cuando hacemos ejercicios de visualización, en general y en particular en el yoga, estamos soñando despiertos, cosa que hacemos los humanos con gran frecuencia. Y entonces de ahí se deduce que las experiencias que nosotros, experiencias entre comillas, no porque no sean reales, sino porque las hacemos con nuestra dinámica mental, ponen en marcha de manera real y no metafórica toda aquella actividad nerviosa que se corresponde, por ejemplo, con la actividad motora que queremos desarrollar en esa visualización. Por ejemplo, si un atleta es cayolado, vamos a suponer ahora que están cotizados tantísimo los futbolistas, si un futbolista es cayolado, quiere continuar entrenando, lo puede hacer con su pierna escayolada, haciendo ejercicios de visualización en los que vea como, por ejemplo, mete muchos goles, al mismo tiempo que se perfecciona psicológicamente en la seguridad de que los va a meter, envía los impulsos nerviosos a su actividad, pone en marcha su actividad locomotora de tal manera que esa actividad que realizaría para meter sus goles, pues la está ejecutando realmente con el ejercicio. Lo que ocurre es que los niveles, la intensidad de los impulsos que envía, en este caso a sus piernas, es inferior a la actividad que corresponde a poner en marcha
de una manera observado en este caso, sus piernas, como digo. Pero el ejercicio lo hace con una intensidad menor de la misma manera. A estas conclusiones se ha llegado no a partir de las conclusiones de Medard-Bosch, sino se ha llegado de otra manera, al estudiar todo lo que se conoce en neurociencia bajo poniesis y disponiesis. Y aquí podemos deducir entonces, coordinando con lo que dice Medard-Bosch, bueno, pues que hay una concordancia entre lo que, en este caso, la neurociencia afirma por un lado y lo que, en este caso, Medard-Bosch psiquiatra deduce en su tratamiento fenomenológico de los sueños. Por otra parte, quiero destacar que en los sueños, sobre todo en la fase más activa del sueño, que ya adelanto, muchos de ustedes ya lo conocen, que es la fase del movimiento rápido de ojos, la fase REM. En esa fase, que es la que corresponde a provisionalmente, digo provisionalmente porque parece ser que en otras fases del sueño también soñamos, pero en principio lo que no hay duda es que en la fase REM soñamos. Pues, como digo, en la fase REM especialmente, toda la actividad cerebral está de alguna forma al máximo régimen. De tal forma que el consumo de oxígeno es máximo, en este caso también el metabolismo es máximo, las funciones respiratorias y cardíacas se aceleran, el ritmo cerebral que se recoge en el electro es lo más parecido a un estado de vigilancia muy activa, a lo que llamamos ondas beta, de tal manera que podríamos imaginar por un momento que si un ser de otro planeta que no entendiera para nada lo que es estar despierto y lo que es estar dormido, podría decir, viendo las constantes de una persona que está en la fase REM, diría que está muy activo y muy despierto, porque, como digo, todas esas constantes están muy aceleradas. Y sin embargo, una persona que estuviera muy relajada y con una actitud vigilante grande, pero absolutamente despierta, estaría en un estado de relajación en que esas constantes, como digo, serían mucho más bajos sus valores. Entonces, no podemos deducir de una simple observación fisiológica de parámetros fisiológicos a qué corresponde estar más despierto, a qué corresponde estar más dormido. Lo que sí sabemos es que cuando entramos en esa fase tan misteriosa para nosotros, que es el sueño, sabemos que hay una serie de escalones, 4 escalones. En la fase anterior a la somnolencia que ya nos introduce en el sueño, en esa fase anterior sabemos que estamos con un estado de ondas beta muy predominante en el cerebro, sobre todo en los lóbulos frontales. Cuando comienza la somnolencia, ya empieza a aumentar algo la altura, la intensidad de las ondas que se observan en el electro, la frecuencia empieza a hacerse más pequeña, pero todavía no hemos llegado a un estado de ondas típico de lo que constituye ya el sueño profundo, que constituye la etapa cuarta. La 2 y 3 tienen más interés desde el punto de vista profesional, se dedique a la electroencefalografía, pero lo único que podemos indicar aquí es que a medida que vamos profundizando más y más en el sueño, hasta llegar al estadio 4, que corresponde al sueño profundo, la frecuencia de las ondas que se van recogiendo en el electroencefalograma va siendo cada vez más pequeña, pasándose, como decíamos, de vigilia, ondas beta,
luego del tipo teta a ondas del tipo delta, que son de muy pocos ciclos, de menos de 4 ciclos por segundo. Y luego, cuando se está en el profundo, se da el gran salto a la fase REM, que corresponde a eso que diríamos, esta persona está soñando. Hoy día, como anticipaba, se puede hacer una afirmación, y es que en la fase REM una persona está soñando. Lo que ocurre es que ahora también se piensa que fuera incluso de la fase REM también puede soñarse en la fase 4 profunda del sueño. Esto es algo realmente relativamente nuevo. Ahora, en la fase REM, con toda seguridad soñamos. Habrá personas aquí que sean muy capaces de acordarse de lo que sueñan. Y habrá otras personas que incluso llegarán a decir, yo no sueño nunca, soñamos todos. Lo que pasa es que unas personas se acuerdan y otras no. ¿Cuánto tiempo más o menos soñamos? Tenemos esa actividad que para algunos nos parece fantástica, para otros gratificante, para otros quizá terrorífica. Pues en términos redondos, en términos aproximados, aproximadamente el 25% del tiempo que dedicamos a dormir. Si una persona que duerma 8 horas, pues puede decir que unas 2 horas está soñando, pero no seguido. Se producen quizá 4 o 5 ciclos de primero, segundo, tercero, cuarto escalón, fase REM, primero, segundo, tercero, cuarto escalón, fase REM. El último escalón, el escalón cuarto, es, como digo, la fase profunda del sueño. Entonces, ¿qué ocurre en esa fase REM? ¿En qué realidad vivimos? Bueno, ya nos metemos con algo que es muy conflictivo, porque los humanos tenemos tendencia a clasificar como real aquello que corresponde aproximadamente a lo que llamamos en términos general la vigilia, y decimos, bueno, pues ahora estamos todos más o menos alertas, estamos más o menos escuchando, y no cabe duda que estamos todos, espero, despiertos, y en ese estado, pues no cabe duda que estamos en un mundo real. Pero fijémonos que esto es bastante engañoso. El que estemos en un mundo en que aparentemente estamos cada uno de los que permanecemos en esta sala. ¿Por qué digo que puede ser engañoso el que permanezcamos aquí? Y no es filosofía lo que pretendo hacer, sino voy a hacer unas consideraciones que creo que son fáciles de entender. Cada persona somos un mundo porque ante lo que nos rodea, nuestra actitud ante la vida es absolutamente distinta. Una persona que esté enamorada no es lo mismo que una persona que esté amargada. Una persona que sea optimista no ve el mundo de la misma manera que una que esté en un estado depresivo. Podríamos ir diciendo más y más ejemplos para indicar que la contemplación del paisaje no es lo mismo para un poeta que para un agricultor, que no es lo mismo para una persona que aprecie el arte ante unas ruinas de una civilización que para alguien que esté viendo la posible utilidad de aquellas piedras para hacer una casa. Entonces, es evidente que tenemos unos ciertos espacios en los que más o menos coincidimos las personas, que naturalmente esos espacios también dependen de la cultura y del interés que tengamos, porque evidentemente lo que para una persona puede ser un deleite si se mete en un concierto que le guste, para otra puede resultar un suplicio. Entonces, no cabe duda que los infiernos, los cielos y los purgatorios dependen mucho de nuestras actitudes. En esas circunstancias, ¿qué quiere decir?
que podíamos casi equiparar estados de conciencia con planos de realidad que observamos. Si esos planos de conciencia no son tan distintos de los habituales, pues no podemos hablar de mundos diferentes. Pero si son extraordinariamente distintos, sí podríamos hablar de mundos diferentes. Y por eso todos sabemos que en algún momento de la vida, o nos ha pasado, o le ha pasado a alguien muy próximo, que ha dicho, mira, yo estoy dispuesto a vivir con esta persona en las condiciones que sean, porque no me importa nada, porque realmente el mundo lo veo de una cierta forma, que los que están al lado a lo mejor no lo pueden entender de ninguna manera, y es que están instalados en un plano de conciencia especial, por ejemplo, el de estar profundamente enamorado, que no tiene nada que ver con otros planos en los que está el resto de la población que está hablando a lo mejor con esa pareja. Bueno, pues algo parecido es lo que ocurre cuando estamos hablando de la fase especial que constituye el sueño en los humanos. Son estados especiales de conciencia en los que ocurre otra cosa. Hasta tal punto ocurre otra cosa, que como saben ustedes, ha habido infinidad de grandes gigantes del pensamiento, por decir algunos de los que todo el mundo conoce y reconoce, dos de ellos, hablar de los grandes clásicos del mundo de la psicología y de la psiquiatría, como Freud y Jung, que tienen unas interpretaciones de los sueños sui generis. Bueno, esto hoy día se pone muy en tela de juicio que se pueda dar como válido tales afirmaciones por una sencilla razón, porque se está evaluando el significado del sueño desde la vigilia. Ahora bien, si somos capaces de recrear esas situaciones y durante el sueño somos capaces entonces de evaluar esa situación, la aproximación de los dos mundos ya es mucho más cercana y entonces ya tiene cierto sentido hablar de ello. Hasta tal punto esto está inmerso en ciertas culturas que especialmente en el Islam está muy arraigada la idea de que se pueda de alguna forma pueden comentar ciertos sueños de carácter trascendental que aparecen en el Corán o que aparecen en la Biblia. Que no es que se niegue la realidad de aquello, sino la interpretación. Y entonces habría que hacer la pirueta de transportarnos a la región de los sueños para entonces hacer la valoración de esos sueños. Y esto que parece tan extraño, pues por otra parte es bastante sensato. Vamos a evaluar algo que ocurre en el mundo de los sueños desde el mundo de los sueños, que es un estado de conciencia especial. En el mundo de los sueños, como decía en un momento esta tarde, se puede establecer cierta correspondencia con esas técnicas de visualización que hacemos, por ejemplo, en el yoga, cuando visualizamos voluntariamente ciertos acontecimientos y lo que hacemos es estar soñando despiertos. Me voy a referir a algo que tiene un sentido muy profundo, una técnica que las personas que hayan hecho yoga la conocerán, incluso puede que la conozcan otras personas que no sean expertos en yoga, pero lo sean en meditación en general. Hay una técnica muy importante que es la de contemplarse a sí mismo y decir quién soy yo. Para facilitar esa técnica, a muchas personas lo que se les recomienda es que se miren en un espejo y que entonces se acostumbren a ver su imagen en el espejo, cierren los ojos, los abran, los cierran, hasta que de una forma, pues digamos, casi rutinaria, nos acostumbremos a vernos a nosotros mismos
independientemente de que tengamos los ojos abiertos o cerrados. Si recuerdan los que hayan visto la película La historia interminable, la prueba más dura que tiene el protagonista, que tiene el niño, es realmente mirarse en el espejo, porque mirarse en el espejo es querer ver en profundidad lo que es uno mismo. Bueno, pues hay algo que en lo que se ha pensado profundamente cuando se habla de los sueños, sobre todo en el campo psicoanalítico, se ha llegado a decir que cuando se sueña con un espejo, fíjense bien lo que dicen ciertos psicoanalistas, cuando se sueña con un espejo, en realidad se está soñando con una mujer, si el que sueña es un hombre. Si el que sueña es una mujer, está contemplando en realidad a un hombre. Y esto se correspondería a lo que en la psicología de Jung se corresponde con: si yo soy un hombre, en la parte más nuclear de mí, como complemento de mi yo más profundo, hay un algo femenino, que es un ánimo. Y si yo soy una mujer, en lo más profundo mío hay un ánimo, que es una entidad masculina. Como vemos, si yo realmente estoy contemplando en el sueño un espejo, ¿qué es lo que me sirve a mí de espejo para saber lo que soy yo? Mi alma gemela. ¿Cuál es mi alma gemela? Si soy una mujer o un hombre. Si soy un hombre o una mujer. O sea que vemos aquí cómo connotaciones absolutamente psicoanalíticas. Yo no soy psicoanalista, estoy más bien dentro del mundo de la medicina y de la neurofisiología, y sin embargo realmente encuentro apasionante toda esta problemática que se plantea en el mundo del psicoanálisis, y que, como vemos por otra parte, tiene una gran correspondencia también con lo que de una forma profunda podemos sentir. Cuando nos sentimos más o menos incompletos y necesitamos ver qué hay detrás de esta máscara que tenemos y qué es ese yo profundo que en realidad no conocemos la mayor parte de las veces porque no queremos enfrentarnos a qué es esa realidad. Entonces vemos que en el mundo de los sueños, a través de esta idea del espejo, a través de lo que son estados de conciencia diferentes, a través de entonces decir que esos estados de conciencia diferentes son tan reales como los de vigilia, pero son diferentes. Realmente estamos llegando a una conclusión que por otra parte es lógica, y es que el ser humano no es que viva las horas de vigilia y esté más o menos dormido, pero equivaliendo a muerte como mucha gente dice, durante el sueño. Estamos viviendo continuamente. Lo que pasa es que estamos viviendo de otra manera. Y yo creo que este sí es un mensaje realmente importante. Lo que ya es más difícil, como decíamos antes, es la interpretación de esos sueños si los estamos haciendo desde la vigilia. Yo voy a adelantarme al coloquio por si alguna persona me preguntara cómo, si yo no estoy acostumbrado a acordarme de los sueños, o si yo no tengo práctica en sacar partido o vivir en el mundo de los sueños, ¿cómo se llega a eso? Bueno, yo diré que personalmente es algo que llevo tan dentro de mí desde que yo tengo uso de razón, desde que yo recuerdo que tuviera, pues no sé, si digo a lo mejor 1 año, 2 años, pues no hago ninguna, no exagero en absoluto. Yo tenía una verdadera pulsión por acordarme de todos los sueños, fueran malos, en el sentido de terroríficos, de terrores nocturnos, que se da mucho especialmente cuando se es niño, o en otro tipo de sueños. Ya cuando he sido adulto, ya cuando he sido profesional, incluso he trabajado en un laboratorio de sueños
que al menos ha tenido una cierta existencia, lo digo porque me parece que ya no sigue abierto, en el Hospital Clínico de Madrid, en el servicio de electroneurofiziología. Bueno, entonces, con un psiquiatra, con Antonio Vela, realmente jugábamos un poco él y yo a ver si éramos capaces de incluso tener sueños coherentes, tener sueños en los que el escenario fuera aproximadamente el mismo. Puedo decir que normalmente esto no suele salir a la primera, ni a lo mejor ni a la segunda ni a la tercera, pero acaba saliendo. ¿Cuál es la técnica? Pues más sencillo no puede ser. Sencillamente decir, quiero soñar con esto. Y yo no hago otra técnica, ni beber ni un vaso de agua, ni pensar mucho en eso, me basta con decir lo que digo todos los días. Quiero soñar y acordarme de lo que sueño. En ese caso, si cabe, acentúo más esa tensión que pongo en mi palabra interna y digo, quiero soñar con esto y acordarme. Lo que no cabe duda es que toda persona que tenga interés en acordarse bien de los sueños, esta es una de las cosas que puede y debe hacer. Y otra cosa que debe hacer, yo me atrevería a decir que debe, a lo mejor esa persona intuye que tiene otro procedimiento todavía más cómodo que el que voy a decir, porque esto que voy a decir la segunda parte es menos cómodo. Es cuando se despierta, que realmente se tienen pocas ganas de hacer ningún tipo de ejercicio. En ese momento, justo, decir, ¿qué es lo que soy? Realmente eso cuesta porque está uno medio dormido, como realmente se dice. Y entonces, todo esfuerzo en esa dirección es eso, es un esfuerzo. Pero realmente se puede dominar mucho, yo pienso, el mundo de los sueños. Si se domina el mundo de los sueños, aunque no es necesario para lo que voy a decir, entonces se hace con mucha mayor facilidad cualquier tipo de visualización que se necesite hacer. Por ejemplo, como se hace en el yoga, no es que sea necesario ser un experto en sueños para hacer visualizaciones. Lo que digo es que y lo uno ayuda a lo otro, y lo otro ayuda. Es decir, si practico yoga y soy un experto en visualización, pues seguramente esto ya lo digo, pero no tengo razones científicas para sostenerlo. Seguramente se acentúa esa facilidad mía para moverme en el mundo de los sueños y viceversa. En el mundo de los sueños también hay que considerar esos aspectos que, bueno, yo diría que desde las grandes religiones a los grandes sistemas de filosofía apoyan como ciertos. Y así se dice, hay sueños premonitorios, hay sueños en los que de alguna forma se aconseja lo que se debe hacer. No, nada más que recordar las Sagradas Escrituras en el cristianismo, la Biblia, para ver cómo los grandes personajes, empezando por la Virgen, José, el niño que marchará, o no tengas reparo en aceptar a esta mujer porque ha concebido por obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier texto sagrado, sea cristiano o no, está absolutamente lleno de experiencias en el mundo de los sueños. Y esto no sería una broma, es decir, sino más bien el reflejo de un estado de conciencia especial, en cuyo estado especial, pues como se decía antes, cuando se hablaba en los grandes mitos de los sueños, los dioses envían mensajes a los humanos a través de los sueños. No olvidemos que cuando hablamos de mitos, que cuando hablamos de aspectos que parecen, por un lado, que no responden a realidades, sino a deseos, a fantasías de la humanidad, no olvidemos que eso, en muchísimos casos, la experiencia constata que es así. Yo voy a citar un mito en el que yo me atrevería a asegurar que todos los que estamos aquí hemos tenido en algún momento una experiencia.
cuando todos sabemos que Orfeo es el dios mítico que regula el sueño, que Hipnos es el que regula eso que ahora científicamente llamamos la fase REM, los estados en los que tenemos sueños. Y por otra parte, ¿quién es el hermano de Hipnos? Tánatos, de Tánatos, muerto. ¿Y qué pasa cuando en los sueños vemos con claridad diáfana a personas, a parientes, padres, que los vemos como vemos a cualquier persona que esté en eso que llamamos la vida? Los vemos, es más, los vemos mezclados con unos que cuando despertamos decimos, pues he visto a tal pariente, he visto a mi padre, muerto ya, y estaba con mi madre, que sí vive, y estaba con unos amigos que unos vivían y otros no. No hay diferencia. ¿Por qué la mente en ese caso no hace distinto? Es un misterio. Quiero decir, antes de empezar el coloquio, que hoy día, y no solo en el ser humano, sino se han hecho experiencias en ciertos animales inteligentes como los delfines, y se ha visto que mientras se duerme, una parte del cerebro, un hemisferio, está más activo como vigilante y otro menos activo como más dormido. En los delfines es clarísimo. En los delfines, sobre todo ciertas especies de delfines, jamás paran de nadar, se están moviendo. Sin embargo, se está comprobando por una serie de parámetros que el delfín está durmiendo. ¿Qué hace el delfín? Pues tener medio hemisferio, vamos a decir semivigilante, para enviar los impulsos motores suficientes para seguirse moviendo, mientras que con el otro hemisferio cerebral está realizando esa función tan vital también para él, que es la del sueño. En el ser humano se ha visto que ocurre algo similar. Si a esto unimos, por otra parte, que el cerebro siempre está funcionando, y por lo tanto nuestro sistema nervioso siempre está funcionando, que por lo tanto estemos dormidos o despiertos, pues ese descanso que mucha gente piensa que sería necesario no se da, y que por otra parte, contra lo que también se pensaba antiguamente, sobre todo en esas aldeas un poco perdidas, niño no leas tanto, niño no estudies, que se te van a derretir los sesos. O sea, el estudiar, el leer es malo, pues sabemos que cuanto más se ejercite el cerebro, mucho mejor. Entonces, nos damos cuenta que por algo será que no teniendo necesidad de descansar, sin embargo, a lo largo de las 24 horas, pues aproximadamente la tercera parte, pasamos a un estado de conciencia diferente. Por otra parte, recuerdo a los que no lo saben, que si a una persona de manera sistemática, voluntariamente, esto se hace en un laboratorio de sueños, se la interrumpe, se la despierta cuando está en la fase REM de una manera sistemática, es decir, cuando sí seguro que está soñando, a lo mejor está soñando también en otras fases, pero en la fase REM, como digo, hay seguridad de que la persona sueña. Si se la despierta sistemáticamente cada vez que entra en la fase REM, esa persona, aunque sea voluntaria, realmente se torna muy agresiva. Se siente profundamente contrariada, llega un momento que dice, yo no continúo el experimento en estas condiciones, y lo que es curioso, cuando se la deja ya dormir tranquilamente, recupera en cierto modo el tiempo dedicado a la fase REM. Es decir, que si en lugar de 2 horas puede decir algo, pues se va a estar 2 horas y media, en lugar de 2 horas en fase REM a las 8 del sueño. Entonces,
el mundo de los sueños, el mundo de las realidades, los planos alterados de conciencia, bueno, son realidades que estén ahí. Y no olvidemos lo que decía al principio. Desde el mundo de la física se llega a afirmar: si el ser humano no existiera y por tanto la conciencia dejara de tener sentido, quizá todas las galaxias colapsarían, no tendrían ni sentido. Entonces, es evidente que teniendo toda la tremenda importancia en el cerebro y toda la enorme complejidad que ello supone, que hay que prestarle una atención, yo diría, la principal en cuanto consideramos la biología del ser humano, no hay que olvidar que la otra realidad, que como decía al principio, la debemos entender en perfecta interacción con el cerebro, está ahí y es tan vital como la otra. Y que realmente podemos actuar sobre la una a través de la otra. Que si yo, por ejemplo, a través de un símbolo, como puedo tener un convenio con una persona y decirle: mira, si yo te digo así, es que esta persona a la que quieres mucho está muerta. Y si te digo así, es que está viva. Pues yo le hago a lo mejor así, y a esa persona, como vulgarmente se dice, la hundo en la miseria. Entonces, por muy bien entrenado que tenga su cerebro, por maravillosas que sean sus conexiones, por bien que esté hecha la interacción entre las zonas corticales del cerebro, por armonioso que todo sea, que ello sea, el impacto del símbolo incide diariamente el sistema nervioso. El sistema nervioso, fatalmente, vía hipotálamo, hipófisis, va a incidir sobre todo el sistema endocrino, va a incidir sobre el sistema respiratorio, va a incidir sobre el sistema cardiovascular, va a incidir sobre el sistema inmunitario, con lo cual las defensas van a bajar. Y entonces, ¿qué ha sido? Un símbolo ha impactado directamente a lo más somático que tenga el ser humano. ¿Por qué? Pues sencillamente porque una interacción mental. Y aquí está la problemática. Y todo lo que nosotros percibamos en un estado normal o más o menos alterado de conciencia es bajo. Y por eso, naturalmente, pueden afectarnos los sueños. Para terminar, y ya para respetar la hora, me informal que convenía más o menos dedicar a la charla, y el resto lo dedicamos al coloquio. Quiero indicar que en todos estos aspectos que estamos tocando de la mente y del cerebro, no olvidemos que el hecho de que una cosa no se pueda comprobar experimentalmente no quiere decir que no sea real. Voy a poner un ejemplo de un caso cuya solución es imposible conceptualmente. Conceptualmente, voy a aclarar que no es imposible ir de aquí a la galaxia más lejana, no importa, aunque la velocidad de la luz no sea superable, porque puede que haya una vía topológica próxima de un interespacio en otro. Perdón estos latinazos, pero los que están aquí lo entiendan rápidamente, que sean profesionales en esta área, y entonces podemos llegar en el tiempo de vida normal. ¿Que no se llega ahora? Pues muy bien, porque no dominamos toda la tecnología que tiene que ver con eso, pero conceptualmente a lo mejor hay otros seres que puedan existir y llegan. Ahora bien, voy a poner un problema cuya solución es imposible porque en la definición del problema estoy introduciendo la imposibilidad de resolver. Y es, yo tengo un aparato, vamos a suponer que no se ha inventado todavía, y con el cual detecto, por ejemplo, el amor que una persona siente por otra. Y se lo presto a algunos de los que están aquí. Y entonces, al cabo de la semana me dice: oye, te lo devuelvo. Este aparato es maravilloso porque vi a tal persona, me enamoré profundamente de ella, a tope, y dio 100. Luego el aparato funciona de maravilla. Yo digo: perfecto. Llega cualquier colega nuestro, un científico,
persona al encontrar a esa obra, por mucho que el impacto sea parecido, puede ser mayor, pero no igual, porque las condiciones al enfrentarse con esa persona ya son distintas, resulta que hay una imposibilidad material de que el hecho se reproduzca correctamente. Y lo mismo, pues la persona que no ha visto el mar y hay el aparato para detectar la sorpresa y la admiración por el mar, y ya lo quiere demostrar el científico, pues vamos a ver en la escala cómo responde el aparato ante el mar, lo que esta persona da y se registra en la escala. Entonces, eso es imposible, no se pueden repetir las condiciones iniciales para que el problema, al menos conceptualmente, tenga solución. Ahora vamos a decir que es que no es real, que vamos a decir que una persona no puede decirme a mí el grado de admiración al contemplar por primera vez el mar o cuánto es enamorado de una persona. Esto lo dejo como reflexión y para que nos sirva como un pretexto más para el coloquio. Entonces, ya hemos agotado la hora de charla y entonces, bueno, me he dejado muchísimas lagunas por imposibilidad de tiempo o porque he considerado quizá esto que era más importante que otro. Entonces, durante el coloquio podemos revisar o bien aclarar conceptos que no hayan quedado suficientemente expuestos o bien plantear problemas que tengan que ver con toda esta temática de estado de conciencia, fases del sueño, etc. Yo trataré de contestar y si no lo sé, pues lo digo clarísimo, no lo sé. Entonces podemos pasar ya al coloquio. Por favor, para que lo oigan todas las personas. Sí, bueno, yo lo que te quería preguntar, sí. Bueno, en principio que me ha gustado mucho lo que has hablado, y entonces, tú habrás leído seguramente Carlos Castaneda, Sí, sí. y él habla también sobre los sueños. Si quieres un poco más fuerte, o yo es que, como esto no es portátil, yo no sé si habrá algún micrófono para que lo veáis todos, o si puedes hacer un esfuerzo por levantar la voz. Entonces, Carlos Castaneda, sí. Yo he entendido, efectivamente, para entender, él habla de que la persona cuando domina los sueños, de alguna forma, pues también puede dominar la realidad, porque la realidad es algo muy poco objetivo, como es la verdad. Entonces yo te quiero preguntar a ti, al final hablaste de las galaxias, lo que viene a ser un Sengra, le llaman por ahí un Sengra. Exacto. Entonces, los Sengras Los Sengras son los atajos, Los Sengras son los atajos, es para que el resto de las personas no se pierda. Bueno, el Sengra es el nombre que se le da a ese posible camino que hay para viajar desde otra galaxia a la Tierra, por ejemplo, en cuestión de minutos. Que normalmente, pues la vía normal, pues llevaría un año luz, 2 años luz. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene alguna relación eso con el sueño? ¿Entiendes mi pregunta? Bueno, la primera parte está clarísima, porque efectivamente yo decía que según Medard Ross, pienso que tiene una gran razón cuando dice Medard Ross, lo que se experimente en el sueño es válido para la vida de vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el atleta no puede hacer ahora porque tiene la pierna escayolada, lo puede hacer con la visualización. Quiere decir que nos podemos entrenar en el sueño, de tal manera que luego podamos reflejar la experiencia del sueño en la vida real. Cuando se dice que una determinada persona sueña con que es el 007, para entendernos, en los sueños, porque en
en la vida de vigilia es una persona muy timorata, yo diría que posiblemente, con arreglo a esto, el que esta persona sea timorata no quiere decir que lo sea tanto como lo sería si no hubiera tenido esos sueños. Posiblemente esa persona, al acostumbrarse en el sueño a ver que triunfa con esa facilidad, eso le queda concienciado de alguna forma, le da una seguridad que en la vida de vigilia se va a notar. Luego, eso que dice Carlos Castaneda es coherente con lo que está diciendo Medardo. Si yo realmente domino el sueño, domino en el sentido de me manejo yo bien en la fase del sueño, domino yo, me manejo también bien en la vida real. En la vida que llamamos real la mayor parte de las personas. Lo de los hembras es lo que no acabo de entender. ¿Qué decías que...? Bueno, yo lo que manifestaba es que si de alguna forma lo que plantea Carlos Castaneda es que la mente, como tú has dicho en un momento, está fuera del concepto espacio-temporal. Sí. O sea, no tiene nada que ver con el mundo material tal como nosotros lo concebimos. Entonces, una persona cuando entra en un estado de sueño, pues puede viajar con su cuerpo, con su mente, que es lo mismo. O sea, porque mi yo es mi parte de la que yo soy consciente. Eso está abierto, nadie podemos asegurarlo. Bueno, ya. Pero quiero decir que conceptualmente a mí no me repugna en absoluto. Porque una de las cosas que sí pienso es que la mente no tiene por qué estar sujeta a las limitaciones de espacio-tiempo. Y por lo tanto, el retroceder de una forma o de otra o avanzar es algo que no tiene nada que ver con las limitaciones que tengamos en otros niveles. Hay que recordar que en el cuerpo humano, ya estoy hablando del cuerpo humano, tenemos que acostumbrarnos a ver cómo sistemas muy diferentes operan en campos muy distintos. Nada más que voy a recordar un tecnicismo, es el único. Por ejemplo, el oído es un sistema que todos tenemos y que, bueno, pues es capaz de tratar información acústica que en medida, en frecuencia, oscila entre 10 y 20.000 Hz. O sea, a frecuencia 20.000 oscilaciones por segundo, de 10 a 20.000. Sin embargo, nuestra vista, que también es nuestra, que también es humana, no opera en miles de hercios, en miles de ciclos por segundo. Para ver necesitamos centenares de billones, o sea, 14 ceros, billones, millones de ciclos por segundo. Y están en la cabeza. O sea que tenemos dos sistemas que están perfectamente coordinados y cada uno trabaja en un mundo absolutamente distinto. En el mundo de las frecuencias, lo que trabaja la vista no tiene nada que ver con lo que trabaja el oído. Así que nos tenemos que acostumbrar a que por qué nuestra mente va a tener que tener las mismas limitaciones que tiene un padre. No, es otra cosa. Ahora, esto ya es especulación, pero especulación seria. Naturalmente, si alguien se empeña que si se puede demostrar esto, no se puede demostrar. Ahora, se pueden dar esas consideraciones desde otras ciencias, como hemos dicho. Por ejemplo, desde la física, que al fin y al cabo pues es una ciencia, como se diría ahora, muy sólida, muy fab, muy de los americanos, muy sólida, la física. La física es la más mágica de las ciencias. No, es la que implica mayor número de paradojas y fuera de toda lógica entre comillas, respecto a lo que piensa el hombre de la calle.
Mira, ¿has notado o sabes si alguien ha estudiado y ha visto si es diferente el sueño inducido, es decir, lo que pasa durante el tiempo cuando uno sueña, si sueña o entra en ese periodo de una manera natural o normal, en el periodo ese de descanso, o si por el influjo de los fármacos, por ejemplo, se le induce a entrar en ese periodo? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Si realmente una persona, por el procedimiento que sea, está durmiendo, la misma palabra ya está dando la respuesta. Si está durmiendo es que está durmiendo. Y entonces, en ese estado, aunque sea inducido artificialmente, la persona no tiene por qué pensarse que está en un estado muy distinto del sueño natural. Lo que ocurrirá, pero eso es una cuestión ya secundaria, aunque sea muy importante, es que si ese fármaco va intoxicando a esa persona de alguna forma, le puede crear a un nivel más o menos consciente una serie de perturbaciones que van a quedar naturalmente grabadas de alguna forma. ¿Dónde? En el cerebro. Ya aprovecho para decir cualquiera de esas. Porque quedarán grabadas donde sea. Y entonces lo que sí puede ocurrir es que si una persona se acostumbra a dormir a través de fármacos, pueda tener un tipo de sensación diferente de si el sueño es absolutamente natural. Pero eso sería algo así como decir, si una persona le da por beber mucho, si una persona le da por comer muchísimo, ¿qué le va a ocurrir? Bueno, indudablemente las malas digestiones ya sabemos que van a incidir en la sensación que acompaña al sueño. No hay que olvidar que somos personas, ni somos ángeles, ni somos bestias. Somos unos seres muy complicados, las personas. Entonces no podemos olvidar que la interacción, como estoy insistiendo sistemáticamente, mente-cerebro, está ahí y en las dos direcciones. Si yo estoy haciendo una mala digestión, estoy enviando impulsos que los está recogiendo a un nivel más o menos consciente nuestro sistema nervioso. Es el cerebro, al fin y al cabo, el que se responsabiliza en interpretar aquella información. Y naturalmente un mal estado corporal o un estado no tan deseable va a influir absolutamente en la armonicidad que tenga nuestra dinámica mental habitual. Por lo tanto, una persona que no necesite fármacos para dormir porque haya aprendido de otra manera a manejar, a vencer un insomnio más o menos importante, bueno, pues va a tener unas perturbaciones diferentes, pero el sueño, y ese sueño pues seguramente puede tener unas componentes positivas dependientes del contenido del sueño en sí y luego unas ciertas influencias negativas del estado corporal, que es lo que puede suceder la persona que esté bajo una droga. Bajo una droga puede tener un estado satisfactorio que le induzca el sueño provocado, el sueño entre comillas de ese estado alterado de conciencia, y al mismo tiempo tener una componente negativa porque hay ciertas partes de su organismo que se quejan. Entonces la resultante pues dará lo que sea. Pero el sueño es el sueño. Y al sueño se superpondrá a un nivel más o menos consciente el resto de la información del cuerpo. ¿Nos puede explicar qué son ondas alfa? Bueno, el único interés
que tiene, yo creo, para todos los que estamos aquí, recordar lo de las ondas alfa, es decir, que en el ser humano, en el cerebro, hay una variedad de señales eléctricas, una variedad que se pueden recoger con una instrumentación adecuada, con unos electrodos que dan la información que constituye el electroencefalograma. Entre esa variedad de señales se han recogido unas cuantas señales como las más importantes y las más típicas, que no quiere decir que sean todas, ni que quiere decir que a lo mejor cuando haya otro tipo de instrumentación no se recoja más señales, sino con la instrumentación que hay hoy día, pues se hace una división de ese tipo de señales y se dice, bueno, todas las señales eléctricas que están entre 8 ciclos por segundo y 12 ciclos por segundo aproximadamente, entonces, es decir, el promedio son 10 ciclos por segundo y con unas determinadas amplitudes medidas en milivoltios, a eso le llamamos una señal alfa. Y caramba, qué casualidad, pues cuando una persona cierra los ojos y se encuentra un poco relajada, si se le pone una serie de electrodos distribuidos, se le pone pues, la distribución universal, entonces los electrodos que recogen la información de las secciones occipitales del cerebro, es decir, las posteriores, y las parietotemporales de los dos hemisferios, pues qué casualidad, hay una gran proporción de ondas alfa, que vienen a tener 8, 9, 10, 11, 12 ciclos por segundo. Y ya está. Entonces, yo precisamente he comentado en otras ocasiones que no debemos estar tan dependientes de lo que la tecnología en un momento determinado da como medida significativa del grado de armonía o del grado de felicidad. Por ejemplo, en el yoga, digamos en la fase más elevada, la que correspondería al éxtasis, para hablar en términos de otro sistema, bueno, pues en ese estado se han hecho medidas a yogis que han alcanzado el samadhi, y resulta que las ondas que se recogen, aparte de tener rebotes, de ser beta muy alto, o sea, a lo mejor son 40 ciclos por segundo, luego se pasan a la aparición de ondas alfa, luego aparecen otras beta, es decir, un desconcierto para el que pretende hacer un patrón de unas equivalencias de vida a tales ondas, tales estados de felicidad. Lo único que podemos decir es que cuando estamos más relajados, pues van apareciendo sucesivamente ondas alfa, ondas teta, ondas delta. Es decir, más y más lentas. Para que una persona que no esté muy habituada a practicar ejercicios de relajación profunda alcance ondas delta es dificilísimo. Ondas teta un poco menos difícil. Para un buen yogi no es difícil llegar incluso a ondas delta, que son precisamente, como decía, las que corresponden a la fase 4 del sueño profundo. Pero vamos, de verdad que no debemos tampoco prestar demasiada atención a esta parafernalia electrónica, porque pasado mañana pueden aparecer otro tipo de instrumentación donde al afinar muchísimo más, pues resulta que lo más interesante es lo que no captamos. Yo he trabajado en el servicio de electroneurofisiología, he estado prácticamente 2 años, y en el Hospital Clínico, y allí con uno de los mejores especialistas que hay en España en la interpretación de electro, me ha dicho infinidad de veces, seguramente lo que no registramos es lo más importante, pero como no tenemos otros instrumentos, ¿qué le vamos a hacer? Pues registramos lo que podemos. Dentro de 100 años, pues hay otro aparatito rarísimo que entonces, pues hay unas ondas intermedias que no se ven ahora, entre comillas, con la instrumentación normal, y son las más importantes. O sea que eso es un reflejo de lo que nos pasa.
Por eso yo digo siempre que la mejor instrumentación es la humana. Una persona, si practica sobre sí mismo, tiene experiencia de lo que son estados alterados de conciencia. Si no lo practica, aunque los tenga, a lo mejor se lo olviden, como lo del sueño. Porque cuántas personas, como yo decía, dicen, yo es que no sueño nunca, no sueño ni el segundo, porque no te acuerdas. Pero es así. ¿Qué función fisiológica tienen los sueños? Fisiológica, bueno, de esto se ha hablado muchísimo. Yo puedo empezar diciendo que conozco personas, uno de los decanos de la Facultad de Medicina de Madrid ha sido una persona, vive, te digo ha sido porque ya no es decano, ha sido una persona que, o es una persona, mejor dicho, que suele dormir 2 o 3 horas al día. Nada. 2 o 3 horas, tiene un aspecto de lo más saludable, parece que tiene 10 años o 15 años menos de los que tiene, practica el sable y tiene ya 70 años de ese orden. Bueno, quiero decir, una persona impresionante. Y lo que dice es que aprovecha para quedar bien con todo el mundo, porque reta a cualquiera, oye, quedamos en el teatro, siempre a cenar, al teatro, a lo que quieras, porque el otro día está muerto de sueño y él no tiene ningún problema. Y lo único que hace es que sus ojos descansan. Entonces escucha mucha música, llega a su casa, se pone música y entonces tiene los ojos cerrados, descansa y en un butacón, cuando nota que en la cama ya empieza a dar vueltas y que ya no tenemos ojos, entonces se levanta, no cae en el insomnio o no cae en la desesperación, que no puedo descansar. ¿Por qué? Porque si yo descanso en una butaca escuchando música, descansan mis ojos, descansa mi sistema locomotor, estoy relajado. Como lo único que le cabría dudas a una persona, me diría, sí, pero es que no está dormido, tu cerebro no descansa. No, es que ese, como empiece a soñar más, va a descansar todavía menos. Fijaos que no es por asustar a nadie, ni muchísimo menos, pero que si una persona tiene un problema muy grave, pues lo controla mejor estando despierto que dormido. Eso es evidente. Y otra cosa porque las constantes se le disparan. Luego, de descanso es nada. El cerebro va a estar mucho más revolucionado durmiendo que despierto. Y si lo que se le podía cansar es la vista, por ejemplo, o las demás cosas, pues está quietecito y está como una rosa, que es lo que le pasa a él. Nada. Hasta su aspecto, 15 años menos de los que tiene. Y duerme 2 horas, 3 horas. Entonces, ¿qué reparación hace eso? Ahora, hay personas que necesitan más. Y entonces, desde el punto de vista fisiológico, yo diría que lo que ya no es, lo que sí es importante es no caer en esa angustia que produce la falta de sueño. Es decir, si una persona se angustia porque no duerme, dice, yo es que no descanso, y noto que estoy cansado, primero hay que ver si realmente está cansado porque duerme poco o está cansado por la tensión o crispación que eso le produce. Entonces debe tratar de corregir ese problema de insomnio. Pero si por el contrario se siente bien y lo que sí hace es que en cuanto ve que ya no tiene más sueño, se levanta y se pone a escuchar música por decir algo, entonces no se preocupa, no se preocupa. Incluso la fase REM, que es lo que te puedo preguntar, ¿qué pasa con la fase REM? Bueno, pues a lo mejor esa persona con 20 minutos de fase REM tiene suficiente. Ya está. No hay problema. Sobre la clase de música que concretamente ese señor escucha es más bien música clásica o bien le vale cualquier música. Bueno, el tema de la música es tan particular que, como todos sabemos, cada persona tiene su música, incluso dependiente de sus estados de ánimo.
Entonces, bueno, a esta persona en particular sí sé que le gusta la música clásica y es lo que normalmente se pone. Hombre, yo diría que en términos generales no se va a poner un paso doble, porque puede despertar a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues convendrá que cada uno examine qué tipo de música le va para quedarse tranquilo. Pero ya que hemos tocado el tema de la música, aprovecho para decir que esto es algo que cada persona debe mirar qué tipo de música le va. Y si ella no se siente capaz, la persona X, en determinar eso, bueno, pues se puede determinar qué tipo de música le van a una persona o no. Pero lo que sí es interesante haber provocado la pregunta es para indicar que la música sí es un elemento muy importante para ayudar a hincha que se levante, que no esté en la casa, porque eso es lo que desgasta, la crispación, la ansiedad, tiene tantas horas, no todo mundo, es mejor que se levante. Es una cosa sistemática en la que debe ir a los especialistas, ¿no? Sobre el ejemplo que puso antes del futbolista escayolado, cabría entonces la posibilidad de aprender mentalmente sin previo entrenamiento físico, como por ejemplo la natación. Me parece imposible. Absolutamente sí. Lo que pasa, vamos a ser un poco realistas. Si una persona parte de cero con la natación, entonces la confianza que esa persona pueda tener, y ese es otro aspecto que no tiene que ver con lo que estamos diciendo, si ha aprendido todo a través, por ejemplo, de películas, porque ¿cómo aprendería esa persona? Se tendrían que proyectar películas, luego que cerrar los ojos y se llenan nadando como ven las películas. Pero lo que sí nos traiciona a los seres humanos, a todos, es la falta de confianza. Entonces, y yo la primera vez que me lanzo al agua, si he aprendido todo con película, digo, Dios mío, me hunde. Pero, ¿cuál sería lo más racional? Aprende a nadar. Y cuando tú quieras perfeccionar tu técnica, entonces lo observas en película, que es como se ponen a los especialistas, pero luego, además de practicarlo e intentar, no sé, viéndose en el espejo, lo que sea, mientras nada, como ellos lo hacen y como otras personas le dicen que lo hacen, además de eso, cierra tus ojos y visualiza tú lo que estás viendo y ves cómo nada. O si te gusta jugar al tenis y dices, caramba, ¿cómo me gustaría sacar como Lendl? Oye, pues nada, fíjate en Lendl y cuando tengas en salida, sácate eso. Y sacas una y 10 veces con esto. Y luego te vas a un campo de tenis, intentas y vuelves. Pero este es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Hasta tal punto que esto no es nada que me invente yo aquí, en estos momentos. Esto es algo que concretamente en Estados Unidos se viene haciendo ya desde hace años. El entrenamiento, que no solamente es un entrenamiento psicológico, aquí se superponen dos cosas. Un entrenamiento psicológico para tener confianza en que nadamos cada vez mejor, o sacamos cada vez mejor, o metemos muchos goles y somos un futbolista muy caro. No solamente es para eso, sino, como decía, para que realmente poner en marcha de verdad esos sistemas que necesitamos poner en marcha para hacer la acción que sea, para hacer el gol, para lo que fuera. Quisiera preguntarle... Quisiera hacerle dos preguntas. Un tema que me preocupa bastante, a lo mejor no tiene importancia. Sí. El primero es que yo creo que sueño todos los días y además muchísimo. Vivo muchísimo con todos los personajes con los que sueño. Casi siempre son sueños desagradables y al día siguiente siempre me acuerdo muchísimo de todo lo que he soñado. O sea, si es tan desagradable, estoy todo el día dándole vueltas al tema, ¿no? Y luego es que también, cuando estoy viendo, pues por ejemplo, la tele, o que te entra una pequeña somnolencia, o tienes a alguien que está conversando y no te interesa demasiado, yo ya estoy soñando. Pero por otra parte estoy escuchando todo lo que ocurre a mi alrededor. ¿Eso es normal? Bueno, voy a decir lo segundo. Cuando se está escuchando mejor la tele y dice uno que ya estoy soñando, no, se está en esa fase
esa fase inicial en la que es muy frecuente tener una serie de... Es un periodo alucinatorio, esa fase. Y en ese periodo alucinatorio pues es fácil realmente pues pensar que ya se está soñando, no se está soñando. Se está en ese estado y se está escuchando a otras personas lo que dicen. Por otra parte, lo que tampoco conviene olvidar es que durante el sueño en general, un filtro que todos los seres humanos tenemos, se llama sistema reticular de activación, realmente lo que hace es prestar poca atención a los estímulos exteriores, a no ser que los estímulos exteriores sean lo suficientemente importantes para dedicarles efectivamente atención y, por ejemplo, despertar. Este es el caso de, a lo mejor, la madre que se acuesta rendida con el bebé, que le ha dado un día de estos tremendos, y se acuesta desplomada, y está la radio puesta, y está lo que sea, y ni se entera. Pero el crío hace 4 cosas raras, y la mujer la madre se despierta, porque el patrón de señales le dice que algo importante le sucede al bebé. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues tiene ahí un sistema de vigilancia que lo tiene ahí bastante parado, pero no del todo. Y esto es una cosa que nosotros hacemos. Por eso digo que en esos estados alucinatorios, característicos de la primera fase del sueño, podemos oír perfectamente, porque no estamos ni siquiera dormidos. El otro tema, pues realmente no cabe duda que habría que empezar a ver en qué consisten esos sueños desagradables, porque si hay una repetición, para que algo sea significativo en su sueño tiene que ser bastante repetitivo, y además estudiar un poco el entorno en que esa persona se mueve, porque no es tan inmediato como parece, no hay un vocabulario, un diccionario de sueños como se ve en las tiendas, que el diccionario de sueños, si soñamos con esto nos pasa todo. Eso se ha visto que no. Ahora, lo que sí es significativo es que una persona, sistemáticamente, que los sueños desagradables, que más o menos aparezcan una serie de personajes que reconozca o no, pero repetitivos, bueno, eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo que luego a lo mejor se resuelve no de una manera dramática, sino a lo mejor es relativamente sencillo la resolución, pero no cabe duda que hay algo. Hay algo allí que le está induciendo a esa persona a volver y volver y volver sobre el mismo sueño. Entonces yo diría que si eso se convierte en angustioso, pues conviene a alguien que esté en la zona de sueños, pues comentarlo y ver qué pasa. Lo que sí me aventuro a decir, y hay personas que tienen experiencia en ese área, yo personalmente la tengo, es que a través del yoga se puede uno autoanalizar. Otra cosa es que, detectados los conflictos, bueno, los resolvamos del todo o no, pero están ahí y aparecen. Es un meterse dentro de uno mismo, ayudándose la propia persona con las potencialidades que tiene en sí. Y no hay fuerza más grande que la que uno tiene en sí. Porque lo que hacemos, muchas cosas, en muchas ocasiones, es potenciar lo que otra persona tiene para que esa, en realidad, salga de esa situación por lo tanto. Pero no, el psicoanalista no va a curar al psicoanalizado, lo que hace es movilizar lo que conviene para sacarle de esa situación. Eso, y no es que lo diga yo conocí una francesa que una gran experta en yoga me ha dicho así, Ross Carvalho, también conocía a esa mujer, me ha dicho así, y bueno, tiene la misma opinión. Y los expertos en Zen saben que eso es así. Las técnicas son diferentes, pero las aproximaciones
son grandes. Y al parecer, incluso con problemas mentales ya graves, pues no es la primera vez que se ha logrado hacer una especie de quema del territorio, es decir, provocar una catarsis tan tremenda en la persona que realmente es como si le dejáramos prácticamente aquello hacer y luego sembrar ahí y resolver el problema profundo que esa persona vive. Entonces, lo que tenemos, el mensaje que yo daría a todas las personas es que hay que conocerse a uno mismo y que es interesante saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta y aceptarnos como somos, porque a lo mejor nos creemos que somos mucho más bajos de lo que somos y tenemos que realmente ser más comprensivos con nuestra personalidad, con aceptarla, y entonces se resuelven muchos problemas. Sí. Mire, yo quería ver, como si fuera lo contrario, ¿no? Una persona se duerme, ¿no? De sueño, y al despertar nunca recuerda el sueño. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es bueno o es malo? No, malo no es. Es que falta costumbre. Es más, yo diría, he comprobado, y no sé, nos podrías contestar tú en este momento, yo diría que no te esfuerzas en recordar lo que tú sueñas. O sea, te esfuerzas, por ejemplo, dices antes de acostarte, quiero soñar y acordarme, ¿sí? Porque nuestra mente es suficiente, potente, para que lo que quiere hacer lo haga. Si yo digo, mueve este dedo, estate quieto, dedo, ¿no? Yo no tengo que explicar qué neurofisiología pongo aquí en marcha. Me basta con decir, muévete, estate quieto. Sueña y acuérdate. Pero he dicho que hay que hacer un esfuerzo que es un poco molesto. Y es cuando nos despertamos, en esa fase en que todos diríamos, ay, voy a estirarme, que hago esto, tal. Bueno, pues en esa fase es precisamente que ¿y qué estaba soñando yo? ¿Y qué soñaba esta noche? Ah, sí, ¿y qué? Y empezar a tirar del hilo. Y claro, eso es una cosa que pasa como la gimnasia, en general, que al principio cuesta trabajo y no gusta. Pero luego cuando se recoge el truco, pues ya realmente empieza uno a tirar del hilo y se acuerda más y más. ¿Prueba de que esto es así? Pues los que lo hacen me podrán dar la razón. Y los que no se acuerdan, veréis cómo es raro que en esta sala pueda decir alguien, pues yo tengo mucho interés en soñar. Y yo cuando por las mañanas hago un esfuerzo por acordarme y no me acuerdo. Si hay alguien que lo diga, me extraña. Más que nada, pues se limita uno a decir, yo no sueño nunca. Claro, es que eso es dejar que las cosas sigan así. Y yo no digo que sea malo dejar las cosas que sigan así, porque a muchas personas pueden decir, y a mí me lo han dicho antes, que vaya chifladura tuya, está siempre con los sueños para arriba y para abajo. ¿No? Eso ya es cuestión de que le guste a uno el tema. Es decir, si una persona se siente feliz, y no digamos si empieza a soñar cosas desagradables, me persigue por los pasillos. Pero este hombre se podría estar calladito y ahora yo ya tengo pesadillas. No, lo que digo es que la persona que no sueña, es porque no quiere recordar, pero sueña. Afirmativo, sueña. Como diría, aunque no quieras, sueña. Y además sueña en la misma proporción que todos los que estamos aquí. No porque se tenga más costumbres, se sueña más. No. Eso depende del número de horas. ¿Creen en el símbolo de los sueños? Hoy el símbolo de los sueños. Precisamente, como decía, esos grandes diccionarios de los sueños son un atajo para la interpretación de los mismos. Y lo que sí se ha visto es que los símbolos fuera de contexto dicen. Entonces lo que conviene es ver, no en un sueño, sino en una colección de sueños de una persona, los personajes o símbolos claros que le aparecen. Porque a lo mejor un personaje en sí es un símbolo, o bien aparece un símbolo. Tenemos lo que aparece clarísimamente una espada, o el sol, qué sé yo. Pues eso
ya es un símbolo de entrada. Pero a lo mejor aparece una mujer radiante, y la mujer radiante resulta que es un símbolo, y no es una mujer cualquiera, o un hombre, o lo que fuera. Entonces hay que analizarlos en su contexto. Y de esa, bueno, desde luego, siempre conviene que la persona declare un poco, hasta donde él quiera, cómo es. Si conviene conocer la personalidad de cada uno. ¿Qué importancia tiene acordarse o no acordarse de los sueños? Pues lo he dicho que cuestión de gustos. Bueno, yo diría que si no se acuerda uno, pues quiere decir sencillamente eso, que en esa vida especial que todos tenemos, pues no tenemos interés en acordarnos cuál es nuestra vida. Ahora, yo diría que puede que haya una cierta ventaja, siempre que no sean sueños desagradables, en acordarse, porque sabe uno de qué pie cojea tanto la vida de vigilia como la vida del sueño. Porque ¿qué ocurre si una persona no recuerda sus sueños, pero sus sueños de alguna forma le resultan angustiosos, aunque al levantarse no lo recuerda? Incluso, como hay varias fases de ensueños a lo largo de la noche, puede que lo haya tenido. ¿Qué ocurre? Que esa información desde luego la tiene. La persona tiene esa información de los sueños. Ahora, ¿cómo la tiene? A nivel inconsciente o semiconsciente. Y entonces, si tiene allí un trauma, allí está quedando. Si la persona tiene un sueño, aun siendo desagradable, lo digo para animar de verdad a la persona que tiene un sueño desagradable, pues a lo mejor eso es un reflejo de una situación que es una pista más para resolver ese trauma que pueda tener esa persona. Yo diría que puede resultar. Y dos preguntas. ¿Tiene que ver el momento de despertar dentro del ciclo con la capacidad de recordar el sueño? Y la otra es ¿qué le ocurre a los sonámbulos? Bueno, se recuerda en general tanto mejor el sueño cuanto más reciente haya sido ese sueño. Es decir, que si una persona tiene 4 sueños diferentes, vamos a ponerlos así, porque pueden no ser distintos, pero vamos a poner que tenga 4 sueños a lo largo de la noche, pues esa persona es más fácil que se acuerde del último sueño, en términos generales. Si la persona tiene esa afición, como digo, a manejar el mundo de los sueños, es muy normal que al tirar del sueño ese se vayan enganchando los otros como un ramo de cereza. Empiezan a tirar y empiezan a salir sueños que incluso puede uno decir, caramba, sí, es verdad, pues esto debía ocurrir a primeras horas de la noche. Eso claro, no se sabe. Pero quiero decir que con esa práctica se puede ir llegando a tratar de extraer toda la información de todos los cerebros. El sonámbulo. Bueno, en el sonámbulo hemos dicho que el cerebro no está nunca parado. Hemos dicho que en los delfines sería el caso más parecido. ¿Algún delfín? ¿Qué hace un delfín? Os lo he dicho. Un delfín no para de moverse. Ya sabemos que los delfines, bueno, como todos los mamíferos, pues respiran aire, suben, cogen el aire, bajan, y suben y bajan. Bueno, y cuando están dormidos, ¿qué hacen? Pues también suben y bajan. Entonces tienen un sistema de vigilancia extraño, que cuando ellos notan que les va faltando el oxígeno, van hacia arriba y se mueven. El sonámbulo se mueve de esa manera, tiene esa actividad motórica. Entonces, ¿por qué se produce esa actividad motórica? Bueno, normalmente eso indica un cierto trastorno, no importante desde el punto de vista fisiológico, sino una cierta
una cierta dificultad, más bien de tipo psicológico, que luego a lo mejor, normalmente luego se va resolviendo con la edad. La persona, pues,